Retornamos con su programa En Busca de la Verdad. Estábamos hablando de ese reinado de David. David quiso edificar templo a Jehová en aquel tiempo, pero no se le permitió, motivado a que hubo mucho derramamiento de sangre en su reinado. Pero Dios le prometió que iba a establecer un reino perpetuo para siempre. Le decía anteriormente que esto pasaría con Jesucristo porque Él vino de la tierra, de la tribu de Judá. Ahora bien, David guardó abundante oro, plata, bronce, piedras preciosas, riqueza, para que Salomón pudiera edificar el templo y él pudiera utilizar todos sus implementos en la construcción del gran templo de Salomón. Recordemos cuando hablamos del tabernáculo, como en aquel tiempo el Señor quiso estar con el pueblo y ese tabernáculo iba a ser entonces una similitud, el templo de lo que había y los sacrificios que se hacían en el tabernáculo. Ahora bien, el gran pecado que David tuvo en su hoja de vida vino en un momento de quietud. Vamos a hablar esa historia. Esa historia usted puede ubicarla en el libro de Samuel. Primera de Samuel. Estamos estudiando la vida del rey David y estamos hablando algo. Y nosotros decíamos pues que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero dice la palabra del Señor que una vez que ya comienza David su reinado, continúa el pueblo en batalla, continúa el pueblo peleando y llegó un momento en que las personas fueron a la guerra, pero dice la palabra del Señor que David se quedó en casa y hay que tener un sumo cuidado con esto, amado televidente. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo de Dios se aparta del contacto con el Señor, dése cuenta de que el salmista David escribió en el Salmo 1, hablando acerca del justo, dice que en su ley medita de día y de noche. Cuando el Hijo de Dios, cuando la persona deja de meditar en las cosas de Dios, cuando deja de orar, cuando deja de buscar la presencia de Dios, y entonces empieza con la ociosidad, le pasa lo que pasó en 2 de Samuel, capítulo 11, la historia de David y Betsabé. Dice la palabra del Señor que aconteciendo el tiempo, David envió a sus valientes a pelear. Pero sucedió que al caer la tarde, dice que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué nos dice acá? En vez de David estar con su pueblo allá en plena batalla, él se puso a derrochar su tiempo en el balcón. Me imagino que era un gran templo que él tenía, una casa donde tenía, y él podía divisar pues los solares de los vecinos en las casas y pudo observar una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Dice que fue movido por su curiosidad, por su concupiscencia de pecado, llamó a la mujer y estuvo con ella. Se cayó en pecado de adulterio porque él tenía a su esposa. ¿Qué pasó? Dice la escritura que al cabo del tiempo, pues la mujer le llegó con la sorpresa de estoy encinta, estoy embarazada. Ha corrido cierto tiempo y el pueblo todavía está en batalla. David se puso a indagar de quién es esta mujer. Dijeron, esta mujer es de Urías Geteo. Y David mandó llamar entonces al oficial principal, tráigame Urías Geteo, urgente, necesito hablar con él. Una vez que Urías llega allá a la casa real, David comienza a preguntarle cómo está el pueblo, cómo está la batalla. No, todo está bien, estamos luchando, esto y lo otro, el arca de Jehová está en peligro. Y dice la escritura que David estuvo con el hombre, le dio una gran cena, un banquete, lo embriagó con la finalidad de que él fuera a donde su mujer y se acostara con ella, para de esa manera él poder tapar un poco su pecado, porque ya sabía que la mujer estaba encinta. Al día siguiente, la historia relata que le dicen los oficiales a David, mira, Urías no fue a la casa, se quedó afuera con los otros oficiales, con los otros soldados heridos y no quiso entrar donde la mujer. David le llama nuevamente ya asustado porque él sabía que el tiempo corría y la mujer ya se iba a evidenciar que estaba en estado. ¿Por qué usted no fue a su casa a dormir con su mujer? No, le dio una tremenda lección de Urías. Yo no puedo estar en casa con mi mujer en íntimo y el arca de Jehová allá en peligro. Tremenda lección le ha dado a este hombre a David. Nuevamente entonces David llama al oficial jefe, le dice, colócame a Urías al frente de la batalla.
¿Quién es el que se pone al frente? La carne de cañón. Los primeros que están al frente de una guerra son los primeros que van a recibir la lanza. Y efectivamente, un homicidio premeditado con alevosía, y ese fue el pecado que cometió David. No solo cometió adulterio al estar con una mujer ajena, sino que manda a que coloquen a ese hombre al frente del campo de batalla y lamentablemente Urías Eteo fallece. David piensa que eso había quedado así. La Biblia nos muestra el hombre cómo es, que nunca deja de pecar. Más que todo, la Biblia nos enseña por la caída que tuvo ese pecado de David, el juicio que siempre viene. Muchas personas piensan que pecan y ya nadie se va a dar cuenta de eso. Aunque usted, mi estimado televidente, se oculte en la cámara secreta, ahí Dios lo está observando. Hay muchas personas que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y piensan que están haciendo lo bueno. Los adúlteros, dice la Sagrada Escritura, que el Señor tendrá su parte allá en el lago del fuego que arde con azufre. Los fornicarios y todos los mentirosos tendrán su parte. David entonces tuvo su parte. Esa historia nosotros podemos verla cuando entonces dice la palabra del Señor que Dios envía al profeta Natán para que comience a conversar con David. Y le dice, mira, yo le voy a contar una historia que ha pasado. David sí pensó que no había pasado nada. Comenzó a contarle a un hombre que tenía muchas vacas, tenía muchos corderos, tenía muchas posesiones. Y había otro que tenía una sola ovejita. Y de camino vino un hombre a la casa del rey. Y el rey, en vez de sacrificar uno de sus ovejas, de sus terneros, de su cabra, le quitó el que tenía una sola. Y le hizo un banquete a ese amigo. Cuando David escucha esto, enfureció, le dice a Natán, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo es posible que teniendo todo le va a agarrar aquella ovejita de aquel que no tenía nada? Y Natán se levanta y le dice, ese hombre eres tú. Y cuando David se siente descubierto, dice, sí, porque usted tomó la mujer de Urías Eteo, que tenía una sola, usted tenía muchas mujeres para escoger, y de esa manera usted pecó. De ahí entonces David se da cuenta del gran pecado que tuvo. Y eso lo notamos nosotros en el Salmo 51. Al retorno de la pausa nosotros vamos a estar observando eso. David en el Salmo 51, él se dio cuenta que él cayó en la trampa del pecado, pero los versículos con que nosotros iniciamos, eso lo vamos a retornar nosotros cuando retornemos de la siguiente pausa. Nosotros estuvimos leyendo el Salmo 51. Ese Salmo 51, aunado del Salmo 32 también, muchos salmos que nos hablan acerca de la dicha del perdón. Por eso que hay algunas escrituras, algunas versiones que tienen algunos subtítulos añadidos por los que están traduciendo la escritura. Salmo 32 habla sobre la dicha del perdón. Y el Salmo 51 sobre cuando el salmista pues escribe esa oración de arrepentimiento que nosotros debemos tenerlo como modelo. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Eso lo vamos a estar analizando en el próximo segmento. Vamos en breve a unos mensajes comerciales y retornamos con su programa En Búsqueda de la Verdad.